Hola y bienvenido a 15 minutos con Dios. En esta ocasión vamos a comenzar un estudio que se titula Los rasgos distintivos de los verdaderos creyentes, usando como base Filipenses capítulo 3, versículo del 1 al 3. Hermanos, sabemos que la buena nueva de salvación constituye el centro del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos 4 evangelios, relatan el ministerio de Jesucristo. Y en Lucas 19:10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Más adelante en el libro de los Hechos se nos narra la expansión del Evangelio por todo lo largo y ancho de lo que era el Imperio Romano. Las epístolas revelan el abundante contenido teológico que hay en el Evangelio. También exhortan a los creyentes a practicar la santidad que el Evangelio exige. Y por último, Apocalipsis relata el triunfo final del Evangelio en la consumación de la historia humana. Sin embargo, la presentación del Evangelio incluye un tema muy inquietante. Después de haber proclamado la verdad del Evangelio, a los escritores del Nuevo Testamento les surgió una preocupación, la preocupación de que las personas podrían estar siendo engañadas en cuanto a la autenticidad de su salvación. Por eso vemos que en el Nuevo Testamento no se deja de instar a los creyentes a examinarse a sí mismos y asegurarse de que su fe es auténtica. El primero que planteó la preocupación por la autenticidad de la salvación en el Nuevo Testamento fue el precursor del Mesías, Juan el Bautista. En un estilo que parece ofensivo en nuestra época actual, donde abundan las formas cómodas de presentar el Evangelio, Juan confrontó con valentía a los falsos creyentes de su tiempo. En Mateo 3, 7 al 8 dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Palabras muy fuertes. Pero no solo Juan el Bautista habló de esta manera. Jesús también advirtió en varias ocasiones sobre la salvación. En la parábola del sembrador y en su explicación privada a sus discípulos se resalta la verdad de que no todos los que reciben el Evangelio son salvos. Más adelante en el libro de los Hechos se nos presenta la historia de Simón el Mago. Este es un clásico ejemplo de un falso creyente. Él escuchó la proclamación del Evangelio que hizo Felipe y fingió creer. Leemos en Hechos 8:13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Según las apariencias, la conversión de Simón fue una conversión real. Él hizo una profesión de fe, se identificó públicamente con Jesucristo en el bautismo, e incluso dice que estaba siempre con Felipe. Sin embargo, no todo era como parecía. Leemos más adelante en Hechos 8:17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí ese poder para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que me habéis dicho venga sobre mí. La petición de Simón el Mago, de decirle a Pedro que orara por él, no revela un corazón arrepentido. Si hubiera estado arrepentido, él mismo hubiera orado. Lo único que quería era evitar las consecuencias temporales del pecado. En las epístolas vemos repetidas veces la exhortación a estar seguro de nuestra salvación. En 2 de Corintios 13:5, Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, al menos que estéis reprobados? Pablo también previno a Timoteo, su amado hijo en la fe, de los falsos creyentes. En 2 Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y la advertencia que da Pablo a estos hombres evita. Esa misma advertencia Pablo se la hace a Tito en Tito 1:6.
hablando del mismo tipo de hombres, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Más adelante en el libro de Judas, en Judas 4, podemos ver lo que Judas dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En estos pasajes que leímos se puede observar la preocupación de Pablo, de Judas, por aquellos hombres que estaban metidos en la iglesia pero que no eran verdaderos hijos de Dios. Al final, el mismo Señor Jesucristo advirtió de la iglesia apóstata de la Odisea en Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mira, estas son algunas advertencias que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Pero a pesar de todas estas advertencias, muchos están engañados en cuanto a su verdadera condición espiritual. Ellos piensan que están en el camino estrecho que conduce al cielo, pero en realidad van en el camino ancho que lleva al infierno. Basan su falsa seguridad de salvación en una serie de pruebas que nada demuestran. Por ejemplo, muchas personas depositan su esperanza de salvación en un suceso pasado. Tal vez oraron para recibir a Cristo siendo niños, o pasaron al frente tras un llamado desde el altar, o firmaron una tarjeta, o hicieron un compromiso en un retiro o en un campamento. En ocasiones, personas bien intencionadas alientan esa clase de esperanza, ofreciendo la que podría llamarse una seguridad silogística. A quienes oran para recibir a Cristo les presentan el siguiente silogismo basado en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí observamos las dos premisas del silogismo con las cuales se puede llegar a la conclusión. La premisa mayor, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y la premisa menor, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. De esa manera se llega a la conclusión y se dice: puesto que usted acaba de recibir a Cristo, entonces usted es un hijo de Dios. Pero por desgracia, este silogismo solamente es verdadero si la premisa menor es cierta, o sea, si usted de verdad cree y recibe a Jesucristo. El problema es que Jesús enseñó en la parábola de los terrenos que la profesión de fe sin fruto nada prueba. La fe auténtica produce siempre una transformación en la vida de la persona, mientras que la fe falsa o la fe muerta no produce nada. Y muchas de las personas que afirman que recibieron a Cristo nunca tienen ningún fruto para sustentar que eso es real. Una segunda prueba falsa de la fe salvadora es una vida moral superficial. Mira, es indudable que la nueva naturaleza del creyente rompe el círculo del pecado y que todo creyente debe de llevar una vida que va creciendo en pureza moral. Pero lo contrario no es cierto. Explico. No todos los que llevan una vida de pureza moral necesariamente son redimidos. Muchos incrédulos pueden ser sinceros, pueden ser amables, pueden ser generosos. Sea cual sea la motivación que tienen ellos para ser morales, su moralidad externa no salva. Pues a los ojos de Dios todas nuestras justicias, todo lo bueno que podremos hacer, dice, son como trapos de inmundicia. Una tercera idea falsa muy común es el simple conocimiento de la palabra de Dios y del Evangelio. Muchos tienen conocimiento, saben el Evangelio y piensan que son salvos, pero Santiago 2:19 nos dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios conocen la verdad del Evangelio y la conocen muy bien, y sin embargo no van a ser salvos. Es importante aclarar que nadie puede ser salvo si no conoce la verdad del Evangelio. No obstante, la mera aceptación intelectual de las verdades del Evangelio no equivale a tener una fe salvadora, que implica confianza, pero también implica un compromiso. Conocer la verdad, pero negarse a ser guiado por ella, solo resulta en mayor condenación y no en salvación. Quiero que observes a los fariseos. ¿Lo recuerdas? Después de que ellos observaron la vida de Jesucristo, después de que escucharon hablar a Jesucristo en muchas ocasiones y después de observar todos sus milagros, ellos concluyeron en Mateo 12:24, mas los fariseos, dice, al oírlo decían:
Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ellos se negaron a creer la verdad y Jesús los condenó con estas palabras. En Mateo 12:32 dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¡Qué tremenda condenación! Y el gran ejemplo que tenemos sobre una persona que conoció el Evangelio y no es salvo es Judas. Él vio los milagros de Jesús y escuchó su predicación y sin embargo Judas rechazó la verdad y lo traicionó. Una cuarta prueba de una fe falsa es la actividad religiosa. Esta tampoco es una prueba de salvación. Muchos de los que andan en el camino ancho que conduce al infierno asisten fielmente a la iglesia cada 8 días, son bautizados, participan de la cena del Señor y participan en otras muchas actividades. Ellos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, como dice 2 de Timoteo 3:5. Ellos están engañados a pesar de toda su actividad religiosa. Las vírgenes insensatas de la parábola del Señor Jesús representan a esta clase de personas. ¿Por qué? Porque aunque en apariencia estas vírgenes insensatas son muy parecidas a las vírgenes sabias, las insensatas representan a los que no han sido regenerados, mientras que las sabias representan a los verdaderos creyentes. Las insensatas no estaban preparadas para recibir a Cristo, mientras que las sabias sí están preparadas para recibirle. Una última prueba de una fe falsa es el servicio en el nombre de Cristo. Es preocupante que tantos que predican el Evangelio no sean salvos. Entre ellos estaba Judas, el hijo de perdición, que predicó el Evangelio. Ya antes he mencionado Mateo 7:22 y 23, que nos dice: y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartó de mí, hacedores de maldad. Aquí observamos que el hecho de profetizar, de hacer milagros o de predicar no sirvió de nada a estas personas para evitar el castigo eterno. Entonces, quiero resumir lo que aprendimos hoy. Número 1, que en repetidas ocasiones la Biblia nos anima a asegurarnos de tener una fe verdadera. Y número 2, que hay muchas personas que basan su seguridad de salvación en pruebas falsas. Número 1, un acontecimiento del pasado. Número 2, una vida moral superficial. Número 3, conocer el Evangelio de forma intelectual solamente. Número 4, las actividades religiosas. Y número 5, el servicio a Dios, siendo esta la predicación o aún la evangelización. Mi oración es que ninguno de ustedes respalde su salvación con una de estas 5 pruebas falsas y que por el contrario puedan examinar su vida a la luz de lo que dice la Biblia. Hasta aquí llega la enseñanza del día de hoy. Espero que haya sido de bendición a tu vida y que te ayude a examinar tu vida un poco. La semana que entra veremos en Filipenses capítulo 3 del versículo 1 hasta el versículo 3 cómo Pablo va a complementar la enseñanza bíblica sobre el tema de distinguir entre una fe genuina y una fe falsa. Se despide desde Chicabasco, Hidalgo, su hermano y servidor Rubén Cruz, y como siempre fue para mí un placer. Que Dios te bendiga.